y soy también la coordinadora de la Secretaría de la plataforma Let's Slack. Quisiera agradecer al Grupo del Bueno, Banco José Luis, Mundial por esta estoy en el colaboración en la webinar. organización Te hablo de ahorita en esta media serie hora. de webinars sobre Ya no estoy. temas que fueron de gran interés para los participantes en el reciente tercer taller regional de Let's Slack que tuvimos en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Y que pues ahora queremos profundizar en discusiones con más tiempo y con mayor oportunidad de atender a preguntas y a comentarios de los participantes. Así que muchas gracias a los colegas del Banco Mundial por el apoyo en la organización y el desarrollo de este webinar y el siguiente, del cual vamos a comentarles después de este evento. Este día vamos a hablar de una temática sumamente importante como parte de los instrumentos que tienen los gobiernos para promover el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático, que son los impuestos verdes. Estos impuestos, pues aparte de generar ingresos para los gobiernos, son instrumentos que envían las señales económicas adecuadas para orientar las inversiones hacia tecnologías más limpias. Este día tenemos dos presentadores que nos van a comentar primero en general sobre la importancia de los impuestos verdes en la búsqueda de este camino hacia el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Y segundo, compartirnos la reciente experiencia de Chile con los impuestos a las emisiones que han sido recientemente aprobados. Entonces quisiera para la primera presentación sobre los instrumentos fiscales verdes dar la bienvenida a Luis Miguel Galindo. Luis Miguel es doctor en economía de la Universidad de Newcastle y tiene una maestría en ciencias en métodos cuantitativos para el desarrollo de la Universidad de Warwick. Él es actualmente el jefe de la unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Ha sido profesor de diversas universidades y ha publicado más de 50 artículos académicos sobre la economía del cambio climático, demanda de energía, transporte, medio ambiente, teoría y política macroeconómica y otros temas. Luis Miguel, es un gran gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por tu contribución a nuestra discusión, nuestra creación de capacidades. Adelante, por favor, con tu presentación. Luis Miguel, no te escuchamos en este momento. ¿Ya me escuchan? Sí, pero vemos en la pantalla un correo electrónico. No vemos la Un correo. presentación. Ahora espera. Ahí. Ahí está. Ujú. Sí. Muy bien, ahí estamos. Exacto. Ahora sí, Eh, muchas gracias. Adelante. no, a ti muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Me dicen 20 minutos, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, adelante, por A ver, favor, para dejar tiempo después a preguntas y comentarios. ok. Aprovecho, perdón, Luis Bueno, Miguel, para pedirles a los participantes que si tienen comentarios o preguntas, las hagan a través del chat y yo después te las voy a comunicar. Gracias. muy bien, Adelante. muchas gracias.
Bueno, voy a tratar de hacer una presentación un poco general, rápida, sobre algunos puntos básicos que me parecen relevantes de la parte de política fiscal, cambio climático y sendas bajas en carbono. En todo caso, también tengo aquí a Jimmy Ferrer, que está conmigo para discutir en más detalle las partes técnicas o alguna discusión al final con la parte de preguntas. Lo primero que quisiera decir es, bueno, desde la óptica económica, todos sabemos que el cambio climático se entiende como una gran externalidad negativa. Esto es, emitimos a la atmósfera un conjunto de gases de efecto invernadero sin costo económico alguno que generan o producen el cambio climático. Dicho así, en realidad desde ahí se entiende la necesidad de utilizar la política pública para reducir los impactos del cambio climático y realizar estas políticas públicas pueden ser de diverso tipo, ¿no? Unas son los impuestos, otros son los sistemas de cap and trade, otras son las regulaciones o más formas de comando y control. En realidad yo me voy a abocar en este caso a discutir fundamentalmente el primer caso de impuestos y tratando de discutir la parte de impuestos en el entorno de la formación de una senda baja en carbono. Lo primero que habría que decir es América Latina, en términos de las emisiones globales, todavía es un emisor marginal, va creciendo, pero solo representamos actualmente alrededor del 9% del total de emisiones. Creo que es importante considerarlo porque matiza tanto nuestra responsabilidad histórica, pero también matiza y deja ver que la senda en la cual estamos hacia adelante es complicada porque probablemente nuestras emisiones de seguir la trayectoria que tenemos vayan aumentando en el futuro. Y solo quisiera hacer un recuento rápido, más allá de entrar a la discusión de las probabilidades de ocurrencia, etcétera, que este es un cuadro que muestra más o menos cuántos, dependiendo de los niveles de concentración, cuál es el aumento esperado de temperatura en los próximos años y cuáles son las estrategias de mitigación básicas. Solo quisiera mencionar una cosa en esto. En realidad, obviamente hay diversas trayectorias de mitigación planteadas, pero si lo pensamos a nivel agregado, debemos de ver más o menos que hoy en día tenemos alrededor de 47 gigatoneladas. Hay ciertamente una relación complicada entre la parte de flujo y stock, pero más o menos son 47 gigatoneladas, somos alrededor de 7 mil millones de habitantes en el planeta, lo cual significa, si me dejan hacer las cuentas muy gruesas, alrededor de 7 toneladas per cápita. Y las trayectorias de mitigación básicamente suponen que debemos de estar alrededor del 2050 en más o menos 20 gigatoneladas y en el 2100 alrededor de 10 gigatoneladas de emisiones, probablemente menos. Si hacemos un pronóstico de qué población esperamos en el 2050 y hacia adelante, en realidad estamos suponiendo alrededor de 9 mil millones de habitantes. Si esto es cierto y dividimos las 20 gigatoneladas que tenemos entre los 9 mil millones de habitantes que habrá en el planeta en el 2050, significa alrededor de 2 toneladas per cápita. Quizá un poquito más, pero más o menos son las cifras. Si lo vemos así, en realidad lo que debemos de estar pensando es que para alcanzar la estabilización climática requerimos pasar en los próximos 40 años de 7 a 2 toneladas per cápita. Ese es el reto para la construcción de una senda baja en carbono. Y creo que es un reto que a veces cuando pensamos en cambio climático, pensamos que es un tema de largo plazo, de largo aliento, pero no, cuando empezamos a ver las cifras en concreto, se empieza a observar la urgencia de actuar en lo inmediato. Esto es, para pasar de 7 a 2 toneladas per cápita en el 2050, tendríamos que pensar, por ejemplo, que la infraestructura que construimos hoy en América Latina va a estar en uso los próximos 30, 40 años. Esto significa que la infraestructura que estamos construyendo hoy va a estar en uso en el 2050. Si esto es así y seguimos construyendo una infraestructura que utiliza o es proclive a las emisiones de carbono, en realidad no parece factible reducir las emisiones de 7 a 2 toneladas per cápita. Y en ese contexto entra la discusión o la importancia de la parte de impuestos verdes. Solo pondría aquí un cuadro rápido. Esto es más o menos cuál es la recaudación. Me voy un poco rápido en esta parte, pero cuál es más o menos la recaudación que hay
con respecto a los impuestos verdes en general en el mundo y en algunos países seleccionados de América Latina. Yo creo que hay dos cosas que destacan en esto. Básicamente, los impuestos verdes están asociados hoy en día de alguna manera a energía y transporte, o es la parte más gruesa de los impuestos verdes. Y en América Latina en general todavía existe un espacio importante por avanzar. Y existen instrumentos fiscales novedosos que están empezando a utilizar. Voy a entrar en un momento a discutir esto, pero vamos a entrar a ver las diferentes opciones que existen y cuáles son las consecuencias de estos impuestos verdes, básicamente concentrándome en estos dos grandes temas, ¿no? En energía y en transporte. Yo creo que lo que se discute mucho en términos de la política fiscal en América Latina perdón, es la idea, bueno, perdón, se bajó, pero bueno, es la idea de lo que se conoce como primero y segundo dividendo. Esto es, el primer dividendo de una política fiscal es, por hacerlo exageradamente, es ponerle un impuesto al consumo de energía o a las gasolinas, ¿no? Básicamente estamos hablando, para ilustrar, a electricidad o a gasolinas, ¿no? Hay diferentes formas y gas natural, etcétera, pero voy a simplificar con estos dos. El primer dividendo de una política fiscal tiene que ver con los efectos que generas para reducir el consumo de esos bienes. Esto es, si una política fiscal que lleva a poner impuestos a la gasolina o a la electricidad permite reducir el consumo de electricidad y la gasolina. La evidencia que hay a nivel internacional muestra que sí es cierto que un impuesto a la gasolina o a la electricidad reduce su consumo, pero que existen diferencias importantes en la magnitud de la reducción, porque las elasticidades precio e ingreso de la demanda de gasolinas y de electricidad son distintas en los países. Y, por ejemplo, en un entorno de rápido crecimiento, con una muy baja elasticidad precio, es difícil controlar exclusivamente el consumo de gasolinas a través de una política de precios. Y en donde hay una discusión muy intensa que me parece relevante considerar en América Latina, es lo que se conoce como la parte del segundo dividendo. Esto es, se considera que si se aplica una política fiscal verde, no solamente se consigue controlar la demanda de gasolinas o electricidad, sino que podrían generarse efectos positivos en la economía, en la parte de la productividad del producto, del empleo, etcétera. Y en ese contexto hay dos discusiones muy complicadas que tienen que ver con la competitividad y con la distribución del ingreso. Esto es, hay argumentos que dicen que un aumento del precio de la energía genera en realidad problemas de competitividad internacional para el país que unilateralmente tome esa decisión, y dos, que un aumento en el precio de la gasolina o de la energía tiene efectos regresivos en la distribución del ingreso. Esto es, que es un impuesto que genera regresividad en su efecto. En realidad, la evidencia que tenemos hoy a nivel mundial me parece que se puede concentrar en tres aspectos. Uno, da la impresión de que la evidencia que hay, sobre todo para países desarrollados, y luego voy a pasar a América Latina, es que el efecto en la competitividad es marginal. Y esto tiene que ver con la relevancia de las excepciones fiscales. Esto es, en muchos países donde se han aplicado los impuestos al CO2, por ejemplo, en realidad observamos que existen excepciones fiscales para aquellas industrias que son altamente emisoras, ya sea que paguen un impuesto menor o que se exenda por algún periodo de tiempo de estos impuestos, lo cual reduce el efecto sobre la competitividad. El efecto, sin embargo, sobre la distribución del ingreso parece mucho más sólido, al menos en Europa, y muestra que de alguna manera tiene efectos regresivos. Sin embargo, yo voy a tratar de mostrar en algún momento que este efecto para América Latina no es el caso, y dos, que también es el resultado que se tiene para Europa, es que en realidad depende el resultado neto final de ese impuesto, depende de lo que se llama el reciclaje de los ingresos que se generan a través de este impuesto. Esto es, si estos impuestos se utilizan en la economía de forma apropiada, el efecto regresivo del impuesto inicial deja de ser tal y se convierte en progresivo. Y voy a tratar de mostrar un poco estas consecuencias para América Latina. Esto seguramente ya los conocen. Me voy a concentrar en lo que podríamos llamar
en el caso de América Latina voy a ayornar estos resultados para ver cómo se ven acá. Lo primero que me parece relevante destacar es, bueno, en realidad en todas las ciudades prácticamente importantes de América Latina estamos incumpliendo las normas de salud en alguna de nuestros indicadores básicos de PM10 o de PM2.5, con lo cual esto evidentemente tenemos una contaminación atmosférica que está por arriba de la norma y está generando problemas de salud de manera importante. Sabemos también cuando vemos la flota vehicular en América Latina y vemos la flota vehicular en los países desarrollados, que si se mantuviera cualquier business as usual en los próximos 20 o 30 años, en realidad estaríamos pasando de una flota vehicular mucho más baja a doblar o triplicar nuestra flota vehicular para alcanzar los niveles de los países desarrollados. Si esto es así y no se hace nada, en realidad estaríamos aumentando nuestra intensidad, digamos, de contaminación atmosférica. Y eso evidentemente está asociado a lo que conocemos hoy de la parte de cambio climático. Sin embargo, cuando vemos cuáles son los patrones de gasto de estos bienes en América Latina, nos deja ver un patrón un poco distinto aún de lo que existe en Europa y en otros países. Son hechos con las encuestas de ingreso-gasto en América Latina. Son a veces difíciles de comparar cada país, pero me parece que las tendencias son relevantes. Lo primero que destaca, quisiera solo destacar la parte de alimentos, es que buena parte del total del gasto en alimentos lo hacen en nuestros países los quintiles más ricos de la población. Esto es alrededor del 30% en casi todos nuestros países o más, está hecho por el 20%, el gasto lo está hecho por el 20% más rico de la población. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo se comporta la trayectoria de gasto dentro de cada uno de los quintiles, observamos un patrón muy interesante que tiene que ver con lo que se conoce como la ley de Engel. Esto es, cada quintil gasta cada vez menos de su gasto total en gasto en alimentos. Esto es, cuando vemos Argentina o Brasil o Chile, lo que observamos es que cada vez, conforme vamos pasando al quintil más alto, dedican una proporción menor del total de su gasto a la parte de alimentos. Y pasa, por ejemplo, en Argentina del 48% al 21%, en Chile del 35% al 12%. ¿Qué significa eso en una región que está creciendo de manera acelerada en los últimos años? En realidad significa que es cierto que con el aumento del gasto total se están satisfaciendo un conjunto de necesidades de la población que existía en América Latina, que es una población que está saliendo de la pobreza y de los bajos ingresos a aparecer como una clase media, una clase baja de ingresos bajos. Esa consolidación está permitiendo, por un lado, un aumento del consumo que es evidentemente necesario, pero como esta proporción del gasto en alimentos va disminuyendo con el tiempo, en realidad se van abriendo nuevos espacios de gasto. ¿Cómo es la forma que se están llenando esos espacios de gasto en América Latina? Resulta fundamental para determinar en realidad qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y lo primero que les quería mostrar es exclusivamente la parte de combustibles y transporte. En realidad, si ustedes ven aquí, este es el porcentaje total de gasto en combustibles y transporte, le voy a llamar gasolinas, que se hace en América Latina. En realidad, fíjense cómo está todavía muy fuertemente concentrado en los quintiles más altos. Esto es, el 20% de la población realiza prácticamente en todos los países cerca de o más del 60% del gasto total en gasolinas. Perdón. Cuando vemos la proporción de gasto de los hogares, cómo va pasando a lo largo de los diferentes quintiles, observamos que en realidad para todos los países, con diferencias importantes, va aumentando la proporción de gasto en gasolinas. Esto es, los quintiles más pobres hacen menos gasto en gasolinas y los quintiles más altos hacen un gasto mayor. Y cuando vemos también la tenencia de autos en la región, observamos que está fuertemente concentrada en los quintiles más altos. Esto es, el conjunto de los autos se concentra en los quintiles más ricos. ¿Qué me dice ese conjunto de información? Yo creo que hay dos aspectos que vale la pena destacar. Lo primero es que me está explicando que en América Latina en realidad existe patrones de movilidad claramente diferenciados. Esto es, los grupos de ingresos bajos
utilizan en realidad el transporte público y los grupos de ingresos altos utilizan el transporte privado. Si esto es así, en realidad eso nos permite ver en esta gráfica que ya mostraba anteriormente que impuestos al transporte privado que tiene que ver con la gasolina o con la tenencia de autos no resulta regresivo en América Latina. En realidad es un impuesto aún progresivo. Sin embargo, si se mantiene este tránsito creciente de la población de ingresos bajos a la población de pasarse del transporte público al transporte privado, es posible que en algún momento empecemos a ver esto mucho más achatado y puede empezar a ser potencialmente regresivo. Esto no es el caso de electricidad, lo dejo aparte. Electricidad se ve mucho más parejo el consumo en los diferentes quintiles de gasto. Cuando comparamos esto mismo con respecto, hicimos un metaanálisis que vimos todos los estudios que encontramos sobre gasolinas en el mundo, son más de 300 y tantos que vimos, y sacamos un promedio de cuáles era la elasticidad de ingreso que daban para países de la OCDE y para América Latina, y la elasticidad precio. Yo destacaría dos cosas nada más. La primera es que la elasticidad de ingreso de la demanda de gasolinas es sistemáticamente más alta en esos estudios y la elasticidad precio es mucho más baja en América Latina. ¿Qué me refleja esto? Que un ritmo de crecimiento similar en países de la OCDE, excluyendo México y Chile, que en América Latina lo que lleva a producir es un mayor ritmo de crecimiento en América Latina que en la OCDE. Y dos, una política de precios en América Latina, a diferencia de la OCDE, es menos capaz de controlar el ritmo de crecimiento económico de la demanda de gasolinas. Si juntamos los dos, lo que nos está diciendo es que ritmos de crecimiento altos en América Latina generan una mayor demanda de gasolinas y la capacidad que tenemos de controlarlo exclusivamente con políticas de precios es menor. Esto me está diciendo dos cosas que me parecen relevantes, que es lo que voy a tratar de tocar en el último punto con la parte de la parte de los impuestos al CO2. Uno, en realidad, un impuesto similar al CO2 en el mundo tendría efectos diferenciados por país, porque la forma en la cual se comportan las elasticidades de ingreso y las elasticidades de demanda son distintas por país. Dos, en realidad, el impuesto sin embargo, dicho esto, los impuestos al CO2 en nuestra región permiten evitar el goteo, este es el leaking de las empresas que podrían venir para acá, mejorar el sistema fiscal, fomentar tecnologías e ir construyendo esta senda baja en carbono. Y claramente muestran con estas elasticidades que sería insuficiente este impuesto en un entorno de rápido crecimiento para controlar el consumo de gasolinas. Y que en América Latina, para controlarlo, es necesario aún actuar, no solamente en la parte de regulaciones, sino también en la configuración de una infraestructura adecuada. Esto es, si esta hipótesis es cierta, que tenemos este tránsito de el transporte público al transporte privado conforme la gente va pasando a tener ingresos más altos, lo que me está diciendo eso es que requerimos formar un transporte público donde las nuevas clases medias y de ingresos medios bajos se sientan cómodas. Y esto tiene que ver con construir un transporte público de calidad que sea adecuado, moderno, seguro, etcétera, y que responda a las nuevas necesidades de movilidad y de transporte de estos grupos de ingresos emergentes. Si no hacemos eso, si no generamos esta nueva matriz pública-privada que permita resolver las necesidades de transporte de estos sectores, en realidad estamos fomentando este tránsito del transporte público al privado y que en algún momento esta concentración que tiene un efecto positivo sea más parejo, la parte de transporte privado empiece a hacer el uso de ese impuesto un poco más, sería menos progresivo. Yo creo que esto lo que me deja ver en resultado final, y lo comentaría en 4 puntos básicos. El primero mencionaría que, bueno, en realidad en América Latina se requiere pasar, como en el mundo, de 7 a 2 toneladas per cápita. Para conseguir eso, el uso de los impuestos es ciertamente un instrumento fundamental, tanto para modificar conductas como para generar un financiamiento adecuado para lograrlo. Dos, me parece que hay diferencias importantes todavía con respecto a los países desarrollados. Esto es, nuestra flota vehicular es todavía bastante baja.
en términos de índices de motorización. Si mantenemos el estilo de crecimiento que tenemos hoy en día, esta flota vehicular va a ir creciendo, va a ir aumentando y en realidad va a generar problemas de contaminación ambiental mucho más intensos de los que ya hoy tenemos. Dos, sabemos que en realidad cuando hacemos el ayornamiento observamos que en América Latina todavía se concentra el transporte privado en los quintiles más altos, incluyendo tanto el gasto en gasolinas como la tenencia de autos. Vemos elasticidades de ingreso y precio distintas a las de Europa, esto es, más altas la elasticidad de ingreso, más baja la elasticidad de precio. Y esto está reflejando un estilo de movilidad que segmenta de manera importante los patrones de movilidad entre grupos sociales. Esto es, el grupo de ingresos más bajos se aboca al transporte público y el grupo de ingresos más altos usa solamente el transporte privado. Eso abre la opción en América Latina de buscar configurar una estructura impositiva que sea progresiva y que a la vez contribuya a generar este sistema de transporte público adecuado que responda a las nuevas necesidades de estas clases medias y bajas para generar un transporte eficiente. Y este sería mi último punto, que en realidad teníamos que estar pensando en la configuración de una matriz pública privada adecuada, moderna, que responda a estas necesidades. De lo contrario, es muy probable que sigamos por un estilo de desarrollo en el cual sea insostenible, que no podamos cumplir las metas climáticas, pero que también y al mismo tiempo estemos generando mucha mayor contaminación ambiental en América Latina y atmosférica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por tu presentación. Vamos a tener a continuación la presentación del caso de Chile y quisiera comentarles a los participantes que tenemos 1 hora y media para el webinar, así que después de la presentación de Chile vamos a tener ojalá mucho espacio para discusión, pero quisiera saber si hay alguien que tiene una pregunta en este momento, la puede hacer a través del chat y si no, pues la dejamos para después de la presentación de la experiencia de Chile. Entonces, bueno, no veo en este momento preguntas o comentarios. Si alguien tiene una, levante la mano. Si no, seguimos adelante con nuestro siguiente presentador y vamos a estar entonces atentos a la discusión que espero sea muy productiva, muy rica después de las dos presentaciones. Quisiera entonces ahora, de nuevo, muchas gracias Luis Miguel por esa presentación que nos da un panorama y un contexto muy importante. Y ahora vamos a pasar a conocer un caso de un país que ya está avanzando en ese camino de desarrollar instrumentos fiscales que tienen ese impacto pues que tú nos mencionabas en la sostenibilidad del desarrollo. Quisiera darle la bienvenida a Jorge Valverde Carbonell. Él es ingeniero comercial con mención en economía y máster en análisis económico de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como asistente de investigación de la Universidad de Groningen en Holanda. Ha sido consultor independiente de CEPAL, analista económico de la Comisión Chilena del Cobre y actualmente se desempeña como asesor del subsecretario del Ministerio de Hacienda, donde ha sido miembro del Comité de la Reforma Tributaria y encargado de los temas medioambientales del Ministerio. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir tu experiencia con nosotros. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, partir saludando, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en que cada uno esté. Jorge, perdón, todavía no vemos tu PowerPoint. Aquí va. ¿Lo ven? A ver. Ahora sí. Pero ¿Sí? dice minería en Chile. Sí, no, hubo un pequeño error.
Creo que es la que está abajo. A ver, ahí veo que... Ahí. exacto. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Pero voy a usar eh, ahí sí. Ok. ¿Se escucha bien? Asumo que es un sí. Sí, adelante, gracias. Bueno, Solo que ahora solo te vemos la camisa. Pero adelante, adelante. Ahora sí. básicamente, básicamente contarle la experiencia de los impuestos verdes que introdujimos en la reforma tributaria que se aprobó hace un par de meses acá en Chile. Para introducir este tema, yo creo que es relevante hacer un poco de historia. Un poco de historia porque la introducción de estos impuestos tiene que ver un poco con el espíritu de lo que nosotros estábamos haciendo. Esto se enmarca en una reforma tributaria que tiene, por finalidad, tiene dos finalidades principales. Una es reducir el grado de desigualdad que existe en Chile. Chile es uno de los dos países más desigual de la OECD, grupo de países al que pertenecemos, teniendo un Gini que está en 0,53 hoy día y teniendo una relación entre el decil de mayor ingreso versus el decil de menos ingreso de aproximadamente 30 veces, 28 veces por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de la población que percibe mayor ingreso lo hace 30, en una cantidad de 30 veces superiores al decil que recibe menos ingreso. Una situación preocupante y que fue el espíritu con el cual se introduce esta reforma tributaria, junto a recaudar una cantidad de recursos no menores, que son 8.300 millones de dólares en régimen, los cuales están pensados básicamente en otorgar ciertos servicios, ciertos derechos a la población, y no solamente extenderlo en calidad, sino que en cantidad, sino también enfocarse en la calidad. Básicamente esto es recursos para educación y salud. Entonces, teniendo claro que el foco de esta reforma tributaria se basa principalmente en esta gran desigualdad que existe en ingresos, es importante decir que la reforma tributaria es un paso, es un primer gran paso, pero no es la solución. Así como en el año 90, cuando Chile vuelve a la democracia, una de las primeras medidas es hacer una reforma tributaria que tenía como foco la pobreza. En ese momento, lo que se hizo fue decir, ok, ¿cuál es nuestra prioridad como sociedad? Y era tener una prioridad por los más pobres, entendiendo que esa reforma tributaria no iba a solucionar la pobreza, pero sí lo que iba a hacer, y que de forma muy importante, era señalizar hacia dónde queríamos avanzar. Como bien se dice en los ministerios de Finanzas o de Hacienda, para que algo tenga peso hay que poner la billetera donde se pone la boca. Y eso es lo que se hizo en el año 90 y eso nos llevó a pasar de niveles de pobreza en el año 90 de un 40% a niveles de pobreza hoy día en torno al 12-13%. De ese mismo modo es que esta reforma tributaria busca señalizar, avanzar hacia una sociedad más igual. ¿Por qué toda esta introducción, que pueden decir poco tiene que ver con instrumentos verdes? Es porque esta reforma tributaria también señaliza, da una primera muestra de hacia dónde Chile quiere avanzar en un desarrollo sustentable y sostenible, que es básicamente incorporar esta clase de instrumentos, porque entendemos que, como más adelante veremos, que los impuestos que estamos metiendo a las fuentes de emisiones fijas y que estamos metiendo a los automóviles no van a solucionar el problema de la contaminación que nosotros tenemos, del rápido crecimiento del OGI, no lo va a mejorar de una sola vez, pero sí está señalizando el rumbo. Dicho esto, para ir avanzando en este tema propiamente tal de los impuestos verdes,
Esto se basa en algo que estaba planteado ya en el programa del actual gobierno, que es que nosotros apuntamos a un desarrollo sostenible y equitativo. ¿Qué implica eso? Incorporar costos sociales en la función de beneficio. Económicamente hablando, es cuando existe una externalidad negativa en el cual el costo privado es menor que el costo social. Eso se tiene que incorporar de alguna forma. Tenemos distintos tipos de instrumentos, pueden ser desde una ley de cuotas, ETS o impuestos verdes. Nosotros escogimos este camino básicamente porque también, y eso nunca lo hemos desconocido, había un fin recaudatorio, que obviamente uno asume que un impuesto verde en su óptimo, cuando pase el tiempo, uno debe llegar a que fuese cero. ¿Por qué? Porque se cambian las tecnologías para que las emisiones se reduzcan, se minimicen al máximo. Entendemos que eso es un periodo largo, que nunca se llega obviamente a cero, y que es un periodo largo de tránsito, y en el corto plazo eso también va incorporado con una recaudación necesaria para el Estado. Entonces se introduce primera vez los impuestos verdes en nuestra legislación, con fines de proteger el medio ambiente, gravando el consumo de bienes o la producción de actividades que generan esta externalidad negativa, como yo les mencionaba. Sumado a lo anterior, y que es bastante importante, y se enmarca también en la lógica de la reforma tributaria en su conjunto, apunta a la desigualdad, ya que la desigualdad en lo medioambiental también la vemos en el día a día, afectando este deterioro generalmente a las capas de la población más vulnerables. Un poco historia de los impuestos verdes en Latinoamérica. Es una historia bastante reducida. Veíamos en la presentación anterior que uno podría decir que los países sí tienen, los países de la región sí tienen impuestos verdes en alguna magnitud. Como yo lo planteo ahí abajo en el asterisco que pongo, nosotros entendiendo la introducción de un impuesto verde explícitamente y no implícitamente. Acá en Chile nosotros también tenemos un impuesto al diésel y a la gasolina de distinto octanaje, el cual no es menor. Hoy día para la benzina aproximadamente la mitad, un 40% del precio de la benzina en Chile es impuesto. No lo consideramos como un impuesto verde a priori, básicamente porque cuando si bien tiene un efecto obviamente positivo en el medio ambiente, pero cuando se establece que el año 85 tenía, o 85-86, tenía un fin netamente recaudatorio para reconstruir los desastres que había dejado el terremoto con Chile en el año 85. Entonces, así como en otros países, el motivo debe ser variados, obviamente la recaudación es importante, pero entendiendo impuestos verdes desde una perspectiva de que lo gatilla es el cambio climático y queda explicitado. Vemos que hay dos iniciativas que son las más recientes, que es la de México a principios de este año, que si bien tiene una banda, pero uno podría decir que son $3 la tonelada, y lo que hemos puesto en Chile, que básicamente tiene un componente de carbon tax a las fuentes fijas de emisión, impuestos contaminantes locales, que no tiene que ver con los GI, pero sí tiene que ver con otros contaminantes que afectan más en términos locales, y el impuesto a automóviles, que sí está relacionado con su rendimiento y emisiones de CO2. Por lo tanto, uno podría decir que estas iniciativas que he nombrado son pioneras en la región. La pregunta que viene de cajón y que uno generalmente cuando yo le voy a contar también un poco más la experiencia de tramitación, lo que esto de la ley, lo que esto significa, que uno tiene que escuchar a todos los sectores involucrados y los argumentos que te dan. Entonces, para hacerlo o para no hacerlo, y que generalmente esto igual tiene una oposición, sobre todo de los sectores energéticos, automóviles principalmente, concesionarios. Entonces, ¿por qué asumir un costo de algo que construimos tan poco? O sea, hoy día Chile está en torno al 0,25% de la GDP mundial. Y ahí está, vuelvo al punto inicial, porque si bien nosotros entendemos que contaminamos muy poco, creemos que esta es una externalidad negativa para todo el mundo, y en el fondo no hacerse cargo
con respecto a lo que le corresponde a cada país es económicamente ser una especie de free riders, esperar que el otro lo haga, dado que el cambio climático va teniendo efectos según distintas zonas geográficas, al fin y al cabo dado que en un mundo globalizado va a afectar sí o sí al ecosistema en su conjunto. Por lo tanto, creemos que independiente del aporte que cada país tenga, es necesario dar señales y hacerse cargo en la medida de lo posible. Entonces, básicamente, nuestra idea era predicar con el ejemplo, aun cuando nuestras contribuciones al cambio climático son mínimas, como ya mencioné, pero hay un punto bastante creciente en los últimos 10 años, según el último inventario, lo cual es preocupante y creemos que con estas medidas uno debería disminuir la tasa de crecimiento de estas. Y pese a que, por ejemplo, somos un país que cumple con 7 de las 9 características de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que marcarían cuando un país es vulnerable, ante el cambio climático. Y pese a que seamos uno de los principales perjudicados por el cambio climático, dadas nuestras características geográficas, específicamente Chile concentra la mayor parte de las reservas de agua dulce en Estados Unidos, glaciares de la región sudamericana, y en el cual hemos visto su rápido, en algunos sectores, su rápido derretimiento, así como sequía que no habían sido vistas en los últimos 50 años en esa envergadura, o deterioramiento de lo que es biodiversidad. Pese a todo eso, que uno pudiese decir, si ustedes son afectados, ¿por qué están contribuyendo? Creemos que es un problema, y más allá de ser altruista o no, es un problema que no tiene en el fondo límites, ni colores, ni banderas, es un problema mucho más global. Impuestos verdes en Chile, bueno, son los artículos 3 y 8 de la ley de la reforma tributaria. El primero, que el que les comentaba, que el impuesto a las fuentes de emisiones fijas, establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por caldera o turbina, ahí nosotros segmentamos, básicamente esto tiene que ver con que uno apunta a un óptimo, y de ese óptimo, según las presiones, y bueno, también, por qué no decirlo, el trámite político en el Congreso, donde los objetivos son múltiples, no solamente el cambio climático y el ecosistema, tuvimos que acotarlo a estas dos formas particulares, que serían calderas o turbinas, que individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos, ¿sí? Con esto quedan prácticamente adentro todo lo que son las termoeléctricas, y alguna otra caldera que tienen grandes industrias que podría entrar dentro de eso, alguna celulosa o algo de esa envergadura, pero en general uno diría que esto afecta principalmente al sector energético. Este impuesto de contaminante global es básicamente dióxido de carbono, nosotros lo establecimos en $5 la tonelada. ¿Cuál fue el análisis de esto, dado que nosotros no tenemos un mercado propio tan desarrollado como para poder haber usado eso como proxy del costo social que tiene el carbono? Fue básicamente hacer una revisión histórica del comportamiento de los mercados más desarrollados, como en el mercado europeo, en el cual veíamos que en periodos de expansión podíamos tener que este precio rondaba los $30, que hoy día estaba en torno a, hoy día me refiero cuando nosotros empezamos esta tramitación, estaba en torno a los 2,5, 3, y en el fondo uno dice, ok, esto es sumamente procíclico, uno debería llegar a un valor que uno dijese, ok, no va a tener una repercusión también tan gigantesca en tema energético, dado que Chile es uno de los países que tiene mayores complicaciones respecto a la región, básicamente porque nosotros no somos productores de petróleo, principal combustible utilizado, bueno, tenemos ventaja a lo mejor comparativa en alguna energía no renovable, pero que en el fondo no tiene la potencia y no tiene el ciclo completo para poder abastecer nuestra industria. Por lo tanto, tampoco queríamos afectar de esa perspectiva la competitividad.
si bien veía el análisis anterior que hizo el presentador anterior, en lo cual menciona que esto no afectaría tan fuerte a la competitividad, en el caso chileno sí es importante, básicamente porque somos productores de cobre, en nuestra principal fuente de exportaciones, 60% aproximadamente, y esto nos lleva, nosotros, principal competidor está en la región, es Perú, que tiene costos energéticos mucho más bajos. Entendemos que Chile tiene un costo de energía para producir cobre 3 veces superior a lo que tienen ellos, y en un mercado donde el precio internacional está dado y un commodity, sí es una pérdida competitiva. Entonces, aquí había que poner en la balanza factores medioambientales, pero también factores productivos y competitivos. Dado eso, el análisis de medias móviles de los últimos 3 años nos daba que $5 era un precio que uno pudiese decir que era eh, el precio promedio en media móvil, y fue el que nosotros establecimos, que nos pareció coherente también con valores con los que habían partido países que hoy día son desarrollados, que van en valores mucho más altos, pero también partieron, por decirlo de alguna forma, haciendo esta prueba y error, poniendo un valor que no fuera ínfimo, pero sí, pero que tampoco tuviese el riesgo de mermar de manera importante la competitividad. No olvidar que no lo menciono acá, pero por este lado, por el dióxido de carbono, la estimación es que en régimen se van a recaudar $300 millones, lo cual no deja de ser una parte importante de la reforma en su conjunto. Cosas importantes decir sobre este impuesto. No altera hoy la entrada de las fuentes, pero sí podría hacerlo, dependiendo del precio relativo de los combustibles. Básicamente esto es que alguien puede plantear que $5 no afecta de ninguna manera, porque ninguna de las fuentes que entran a producir al sector eléctrico va a salir, pero sí te señala, para las inversiones que se van a hacer hoy y a futuro, que hay un costo de las que contaminan en mayor medida, que es mayor, ¿sí? Que si bien es un costo variable, pero dependiendo cómo evolucione el precio relativo de los combustibles, gas, carbón, petróleo, esto sí podría ser relevante. Y hay un punto que puede parecer contrasentido, entendiendo cómo funcionan los sector eléctrico, no altera el costo marginal. Para explicarlo, bueno, no tengo este gráfico puesto en esto, pero las personas que entienden el sector energético eléctrico van a entender. Básicamente aquí uno asume que una demanda completamente inelástica, y la oferta, y en el fondo yo necesito tener una oferta que supla esa demanda. ¿Cómo se hace? Van entrando al sistema a entregar energía las fuentes que tengan desde menor costo marginal a mayor costo marginal, ¿sí? Es decir, se va haciendo una especie de eslabón. Entra la que tiene menor, a eso se le suma la que sigue, y así hasta suplir la demanda. Eso hace que el costo marginal esté dado por la última fuente que entre a suplir la demanda. En esa línea, uno esperaría que si esa unidad no fuese de una energía limpia, ¿sí? O sea, no fuese una energía renovable, en este caso, que no produce CO2, debería estar afecta al impuesto. Por lo tanto, el costo marginal me dice aumentar, con eso me dice aumentar el precio, y esto sí impactaría directamente las tarifas. El caso de Chile, ¿por qué es particular? Porque el sistema, como se hizo y está explicitado en la ley, hace alusión que si esa fuente marginal está afecta a impuesto, todo el valor del impuesto, todo el delta extra que me haría subir el precio, será prorrateado entre las otras fuentes que ya entraron al mercado y que van a retirar energía. De esta forma, lo que se está haciendo de alguna forma es sociabilizar entre las generadoras y entre los que retiran energía ese impacto. También, solamente a modo de contexto, el sistema en Chile es un sistema regulado en el cual se licita cada 10 años y está parcelado en 5/5. Las tarifas, hay una fórmula que participa el costo marginal, pero
pero está ponderado por una serie de factores que hace que el impacto sea mínimo, por lo tanto cualquier efecto en el corto plazo no va a ser traspasado. Hay una serie de consumidores que no son regulados, que son fuentes muy grandes, son aproximadamente 150 empresas en proyectos en las mineras, que en general ellos sí tienen una afectación directa al costo marginal, pero también dado el gran volumen de energía que ellos necesitan, hacen también contratos a largo plazo en el cual establecen un precio. Por lo tanto, cualquier aumento que pudiese tener, cualquier aumento que pudiese generarse de este prorrateo en la próxima licitación, también no es un efecto inmediato y que va a ser según el orden de licitación que haya. Bueno, y el poder de mercado también que exista entre el Estado y quienes entran a la licitación. Acá está el otro impuesto que no tiene que ver con GI, tiene que ver con contaminantes locales, que es material particulado, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre particularmente. El impuesto puede parecer un tanto complejo la fórmula, pero en el fondo lo único que dice que el impuesto que se va a cobrar va a ser un impuesto por tonelada del contaminante I emitido en la comuna J. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque nosotros queríamos incorporar el costo social de contaminación, entendiendo que el costo social de contaminación depende de la concentración de los contaminantes en un determinado lugar. Obviamente uno hubiese preferido, dado que uno hubiese preferido acotar esto, por ejemplo, por cuenca, entendiendo que la contaminación se concentra ahí, tenía una complejidad tremenda, porque uno cómo define las personas que están dentro de una cuenca, por lo tanto se hizo a través de las comunas, que es un dato que nosotros sabemos, cuál es la población de cada una de las comunas. Así uno el impuesto va a ser el costo social de la contaminación, el cual lo mide el Ministerio de Medio Ambiente a través de su guía de metodología y evaluación de proyectos y costo social. Y esto va a estar ponderado por un coeficiente de dispersión de contaminantes. Básicamente son ponderadores que van entre 0,8 y 1,2 y 1,2, donde va tomando 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, dependiendo de los FEC, los factores de emisión concentración que existen en cada una de estas comunas, los cuales también son medidos por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la población la da el Instituto Nacional de Estadística chileno, año a año. Con esto yo puedo en el fondo hacer una proxy de cuál es el costo social que está siendo afectada a una determinada población, y ese es el impuesto que nosotros estamos cobrando. El otro impuesto que tiene una relación directa con lo que es GI es el impuesto a automóviles nuevos y no productivos, es decir, aquí quedan fuera camiones y camionetas de uso productivo. Apunta básicamente al transporte diario de las personas. Me hace mucho sentido lo que vimos en la presentación anterior, como un buen medio de transporte público, un buen sistema, es fundamental en esta arista. Por lo tanto, con el fin de desincentivar el uso de automóviles, nosotros pusimos un impuesto, UTM, unidades tributarias mensuales, una medida que aproximadamente son, hoy día debe estar en torno a los $80, una unidad tributaria, que nosotros que dijimos, 35 dividido el rendimiento urbano, en el fondo ese 35, si bien puede ser un tanto arbitrario, lo que nosotros acá hacemos es que si un auto, por ejemplo, por ponerlo en el límite, si un auto tuviese un rendimiento urbano de 30 km por litro, ese factor sería 1, el primer factor, y se le sumaría lo que sigue, el 120 por gramos por kilómetro de NOx, multiplicado por ese precio que hay después. Pero si yo tuviese un auto en el cual su rendimiento urbano fuese mucho menor, es decir, fuese 10, yo estaría multiplicando todo lo que sigue en vez, o sea,
estaría sumando a todo lo que sigue, en vez de 1, como era el caso anterior, estaría sumando 3,5. Es decir, estoy castigando directamente el rendimiento del auto, que está correlacionado casi 1 a 1 con las emisiones de CO2. Entonces, desde esa perspectiva ya tenemos el primer punto. Y el segundo, que es sumamente importante y que tiene que ver, que mezcla, porque tiene que ver con contaminantes locales, es que nosotros estamos castigando directamente la emisión de NOx. ¿Por qué estamos castigando la emisión de NOx? Básicamente porque con la nueva norma, por ejemplo, la norma la que es vigente hoy día Euro 5 de automóvil y la que va a entrar en vigencia Euro 6, uno ve que los automóviles bencineros y petroleros tienen una emisión más o menos parecida de los principales contaminantes, ¿sí? Que vimos anteriormente. ¿Cuál es el punto ahí? Que salvo el NOx, que los diésel contaminan mucho más, y la Organización Mundial de la Salud ha catalogado el NOx como una sustancia cancerígena y es precursor del material particulado, que afecta directamente las cuencas, las ciudades son las que tienen mayores índices de concentración. Entonces, uno desde esta perspectiva querría ponerle un peso específico a los autos diésel, por esta razón, versus los bencineros. Además, entendiendo que en Chile este impuesto que yo les comentaba, que está a las bencinas y al diésel, es diferenciado, siendo los diésel pagan una cuarta parte de las bencinas, lo cual podría entenderse implícitamente como subsidio hacia el diésel, que con esto en parte se equipara. Bueno, y multiplicarlo por el precio de venta por 0,00006 hace relación específicamente a que, entendiendo que esto no afectaba directamente a las capas más pobres de la sociedad, sí podía tener un efecto en las capas intermedias, que con esfuerzo han logrado comprar su vehículo, y que esto podría pegar de manera importante. Entonces, en el fondo hicimos un factor de progresividad económica en el cual los autos de mayor valor van a pagar un porcentaje mayor versus a los de menor valor. Como se explica ahí, el primer componente, bueno, yo lo expliqué, captura la externalidad negativa de la emisión de CO2. El segundo componente corrige las externalidades de contaminación local y global. Local, porque el NOx es un precursor importante en material particulado. Global, porque los vehículos que más emiten NOx son los diésel, con lo cual es un desincentivo al uso de este combustible fósil. Y esto visto también desde la perspectiva de ciertos episodios que hemos visto este año. Por ejemplo, en París hubo, si no me equivoco, 3-4 días que se decretó el transporte público gratis porque el nivel de polución en el ambiente material particulado sobre todo sobrepasaba los límites aceptables. Entonces entendemos que también estamos apuntando con esto a la no digitalización de nuestro parque automotriz, cosa que están pagando bastante caro algunos países desarrollados hoy en día. Y esos serían nuestros impuestos verdes. Básicamente va a ser una recapitulación, sería este impuesto al CO2 a la fuente de emisiones fijas, en lo cual definimos que son caldera y turbina. Está este impuesto local que tiene otra dimensión, pero igualmente importante de una perspectiva medioambiental, y está el impuesto a los automóviles que ya le expliqué. Podríamos decir que es bastante completo dado que cubre distintos flancos importantes del cambio climático, las emisiones de CO2 particularmente, pero también contaminantes locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Salimos perfectamente a tiempo con el espacio para presentaciones. Gracias a Luis Miguel, gracias a Jorge. Y vamos entonces, tenemos una media hora para preguntas y respuestas. Y Jorge, una primera pregunta de parte de Virginia Scardamaglia. Dice si la recaudación de estos impuestos tiene un fin verde también, o si la recaudación se destina para gastos generales del Estado chileno. Yo quisiera aprovechar esta pregunta, que por cierto similar a la que yo había hecho en el taller también, para también pasarle después a Luis Miguel y que nos comente
si en alguno de los países en los que ya se están discutiendo impuestos verdes, se da esta situación de señalar, digamos, un destino específico para los impuestos, para la recaudación de los impuestos verdes. Así que les agradecería a los dos si nos comentan tú sobre el caso chileno, Luis Miguel sobre otras experiencias. Ok, no, en el caso chileno, básicamente por cómo funciona nuestro sistema, nuestras arcas fiscales, no existe ningún impuesto que llegue al Estado que tenga una finalidad específica. Se recauda por distintos motivos y se gasta por distintos motivos, ¿sí? Que no tienen por qué coincidir uno a uno, pero en general uno debiese esperar cierta coherencia. En este caso particular, uno lo que podría decir, y que no es menor, es ver, ok, estamos recaudando 300 millones de dólares extra dentro de la finalidad de la reforma tributaria. Por el lado del gasto, en ningún minuto se mencionan los temas medioambientales. Pero por otro lado, cuando uno va al presupuesto, por ejemplo, desde el próximo año ya, 2015, y vemos carteras que están directamente relacionadas con el cambio climático, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, vemos que el Ministerio de Energía es uno de los ministerios que más aumenta su nivel presupuestario, y que dentro de eso un foco fundamental lo tiene la energía no convencional, renovables no convencionales. Entonces uno podría decir, ok, uno no puede asumir que esos 300 millones de dólares están gastados en algo específicamente que podría ser mitigación, adaptación, no sé, pero sí se ven también el foco hacia donde se está avanzando. El Ministerio de Medio Ambiente es lo mismo. Financiamiento, bueno, tenemos de NAMA, bueno, ahora también está el tema de cómo Chile también aporta al Fondo Verde, entre otras medidas. Entonces, y un poco yo también teniendo este lado como verde, que yo le llamo, de estar metido en estos temas, pero por el otro lado haciendo un contrapeso, a mí me parecería algo muy errado, y no solamente en el tema medioambiental. O sea, si Chile tiene políticas fiscales claras, consistentes, cuentas fiscales o déficits fiscales que no se escapan de nuestra restricción presupuestaria, justamente es por la centralización y esta forma de hacer política pública. Eso. Muchas gracias, Jorge. Y ahora quisiera completamente, creo que queda claro el tema de las políticas, y quisiera pedirle a Luis Miguel que nos comente, o veo que